Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Cenk Torun le escribió una carta a Mahsine Meravet y ahora todos se preguntan, ¿están a punto de reconciliarse? Durante semanas, los rumores sobre un distanciamiento entre Cenk Torun y Mahsine Meravet llenaron las redes sociales. A pesar de que ninguno de los dos confirmó públicamente una ruptura, sus seguidores notaron la falta de apariciones conjuntas, las publicaciones en solitario y ciertas frases en entrevistas que generaron dudas. Pero lo que nadie esperaba era que, en medio del silencio, apareciera una carta escrita a mano, supuestamente por Cenk, que ha reavivado todas las esperanzas de una reconciliación. La carta fue filtrada por una fuente cercana a Mahsine, quien aseguró que la actriz la recibió hace apenas unos días, y que desde entonces, todo ha cambiado en su actitud. En la carta, escrita con tinta azul sobre un papel sencillo, Cenk le habla directamente desde el corazón. Sé que el orgullo a veces nos impide dar pasos, pero si tú lo das, yo corro. Esta distancia me está enseñando lo que de verdad importa. Y tú eres eso. Vuelve, Mahsine. Volvamos a ser nosotros. No prometo perfección, pero sí un amor que quiere luchar. El contenido fue confirmado por una periodista del mundo del espectáculo, quien afirma haber visto la carta en manos de una amiga cercana a Mahsine. Ella la leyó muchas veces. La dobló con cuidado y la guardó en su bolso. Estaba conmovida, reveló. Lo más impactante es que, desde la llegada de esa carta, Mahsine ha dejado de compartir frases enigmáticas en sus redes sociales, ha cancelado una entrevista que tenía programada y, según varios testigos, fue vista visitando la misma cafetería en la que solía encontrarse con Cenk en el pasado. Uno de los camareros del lugar incluso declaró, ella se sentó sola, en su mesa de siempre. Parecía esperar a alguien. Los fans, como era de esperarse, reaccionaron de inmediato. Las redes se inundaron con mensajes como vuelvan, están hechos el uno para el otro, o Cenk ha dado el primer paso, ahora es tu turno, Mahsine. Incluso algunos seguidores comenzaron a compartir montajes con fotos antiguas de la pareja, acompañadas del texto juntos es mejor. Pero esto no se queda en un simple gesto romántico. Una fuente del entorno de Cenk reveló que el actor está listo para hacer pública su intención de recuperar a Mahsine. Él no está buscando una escena ni publicidad. De hecho, ni siquiera quería que la carta se hiciera pública. Pero ya que ha salido a la luz, solo quiere que ella sepa que está esperando. En una entrevista anterior, Cenk había declarado, hay personas que llegan a tu vida para cambiarla. Y si se van, sientes que algo en ti se quedó incompleto. En ese momento, nadie le dio demasiada importancia a sus palabras, pero hoy, todo cobra sentido. Por su parte, Mahsine aún no ha hecho declaraciones. Sin embargo, su entorno afirma que está reflexionando, que la carta la tocó profundamente y que está considerando retomar el contacto. No ha dicho que sí, pero tampoco ha dicho que no. Está en un momento muy emocional, explicó una amiga cercana. Y fue precisamente esa emoción la que captaron las cámaras esta mañana, cuando Mahsine salió del edificio donde reside, con un gesto pensativo, lentes oscuros y un cuaderno en la mano. Varios periodistas la esperaban, pero ella no pronunció palabra. No hizo falta. Bastó con una mirada fugaz y una sonrisa leve para encender aún más la curiosidad. Parece que está procesando algo muy íntimo, comentó uno de los reporteros presentes. Lo que pocos saben es que Cenk, según fuentes muy cercanas al actor, también ha estado revisando momentos pasados. Encontramos una carpeta con fotos, notas y entradas de conciertos, declaró un miembro de su equipo. Él ha estado reviviendo cada etapa de su relación. No desde la nostalgia, sino desde el deseo de reparar lo que se rompió. Esa misma noche, Cenk fue visto en el set de su nueva producción, pero testigos aseguran que no estaba del todo presente. Grabó sus escenas, sí, pero cada vez que se apagaban las cámaras, se quedaba en silencio, mirando su teléfono.
Como si esperara un mensaje, una señal, comentó uno de los técnicos de iluminación. Y mientras los rumores crecen, una nueva pieza apareció en este rompecabezas emocional. Maazine publicó una historia en su perfil, donde se veía una puesta de sol y un único texto sobreimpreso. Algunas cartas no se leen, se sienten. La publicación fue borrada minutos después, pero los seguidores ya habían tomado capturas y las interpretaciones no se hicieron esperar. ¿Se refería a la carta de Senk? ¿Era una respuesta encubierta? Algunos medios ya especulan con un encuentro inminente. Una periodista de espectáculos filtró que ambos tienen reservaciones en la misma ciudad para el próximo fin de semana, en hoteles distintos pero cercanos. Todo apunta a una conversación cara a cara. Y eso es lo que todos estamos esperando, que se miren a los ojos, sin intermediarios, sin cámaras, y decidan si su historia merece un nuevo capítulo. En redes sociales, los mensajes no cesan. No todas las parejas tienen esta segunda oportunidad, escribió una fan. Otra añadió, la forma en que Senk abrió su corazón demuestra madurez, y Maazine siempre valoró eso. Ojalá lo escuche. Las páginas de fans ya preparan ediciones especiales, con vídeos recopilatorios, frases emblemáticas de la pareja y hasta encuestas donde preguntan, ¿volverán antes de fin de año? Mientras tanto, los programas de televisión no se han quedado atrás. 2 talk shows anunciaron que tratarán el tema en sus próximas emisiones, e incluso se especula que una conocida presentadora está intentando reunirlos en vivo. Sin embargo, personas cercanas a ambos afirman que cualquier conversación futura será privada, lejos del foco mediático. Un detalle que no ha pasado desapercibido es que Maazine comenzó a usar nuevamente una pulsera que Senk le regaló en los primeros meses de su relación. Se trata de una pieza simple, de hilo rojo, con un pequeño dije en forma de estrella. Ella solía decir en entrevistas, me recuerda que no importa lo que pase, siempre hay una luz que guía. Su reaparición en la muñeca de la actriz ha sido interpretada como una señal de apertura. Por otro lado, Senk ha evitado hacer nuevas declaraciones, pero en una reciente firma de autógrafos, un fan le gritó, lucha por ella. Y él, sin dejar de sonreír, respondió, eso hago cada día, amigo. Una frase corta, pero cargada de significado. Ambos actores, reconocidos por su talento, han vivido altibajos tanto en lo profesional como en lo personal. Pero los seguidores coinciden en algo, lo que ellos compartieron no fue una relación más. Fue una historia que se sintió auténtica, intensa y verdadera. Y cuando una historia así se interrumpe sin un cierre claro, deja huellas. El futuro es incierto, pero algo es seguro, esta carta no ha sido una simple expresión romántica. Ha sido un movimiento sincero, valiente, y con consecuencias. ¿Responderá Maazine? ¿Se reencontrarán? ¿Veremos una segunda parte de este amor que tantas emociones ha despertado? Por ahora, solo queda esperar. Y como escribió Senk al final de su carta, con una letra más temblorosa, casi como si sus emociones lo hubieran sobrepasado, si alguna vez dudas, solo recuerda que aún guardo tu risa en mi memoria. Y ahí sigue viva. Así termina, por el momento, este capítulo. Pero quizás, muy pronto, estemos presenciando el inicio de uno nuevo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún no ha terminado. Nos vemos en el próximo video.